A Dios la gloria. Amén. Señor sea la alabanza. El Señor sea el honor. Vamos a leer las Escrituras. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, su verso 32. San Juan capítulo 8, verso 32. Dice así la Escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, muchas gracias. Bendito y alabado eres tú, Señor. Toda la gloria es tuya. Toda la alabanza es tuya, Señor. Tú eres Dios en los cielos y en la tierra, autosuficiente, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y nosotros, Señor, estamos aquí para ser instruidos por tu palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y por tanto, Señor, dirígenos por la palabra y por el Espíritu Santo que inspiró la palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, a todos y cada uno de tus hijos. En el santo y bendito nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Pueden sentarse. Amén, gloria a Dios. Jesús nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Podemos decir, pero ¿qué es la verdad? Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Pero en San Juan 17:17 el Señor dice: santifícalos en tu verdad, y nos da una enseñanza. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. La verdad es Dios, es Jesucristo, es su palabra. Sí, amén. Su palabra es la misma. La palabra de Dios no ha cambiado. El cielo y la tierra pasarán, como lo habla el Evangelio de Mateo, su capítulo 24, en su verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasarán generaciones y generaciones, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El verso 34 dice:
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios prometió en el Salmo 2 a su Hijo darle las naciones de la tierra. Salmo 2, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, y se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. ¿Sí? Sí, amén. El reino ungido de Dios. ¿Sí? El reino ungido de Jehová. Y el Padre le ha dicho al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí? ¿A quién le pertenecen las naciones de la tierra? A Jesucristo. Amén. ¿Sí? A Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, del Evangelio de Mateo, su verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: así está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo:
Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y el diablo entonces le dijo, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. El Evangelio de Mateo nos habla de la tentación del Señor. Nos dice que una vez bautizado el Señor Jesús, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Lo que llama mucho la atención es que el desierto de Israel no es una llanura, sino son montes. Es diferente al desierto del Sahara, que es pura llanura. En el desierto de Israel hay montes, ¿sí? Desérticos, los montes, ¿sí? Y dice en la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto, ¿sí? La Biblia dice que el Señor ayunó 40 días y 40 noches. Sobrevivió de una manera milagrosa, sobrenatural, porque humanamente nadie puede vivir 40 días y 40 noches sin comer o beber agua. Y cuando tuvo hambre, dice que vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y este texto tan poderoso que utilizamos cuando ayunamos, dice que Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso tenemos que venir a alimentarnos. Tenemos que venir a oír la palabra de Dios. ¿Sí? Porque no solo de pan vivirá el hombre. Se necesita la palabra de Dios. ¿Sí? Se necesita la palabra de Dios que da vida. Le decimos a todos los hermanos, vengan por la palabra de Dios. Sí, amén. Vengan por la palabra. Sí, amén. No se queden en casa, vengan por la palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Y la palabra de Dios los alimentará espiritualmente. Verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti.
y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cómo podemos usar la escritura de la manera equivocada a lo que Dios quiere? Jesús le dice: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces ahora el enemigo utiliza la misma palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y nuestra concordancia nos está diciendo que le está aplicando el Salmo 91, verso 11. Pues algo que utilizamos mucho nosotros, que recomendamos mucho ese salmo. ¿Sí? A los que inician, lea el Salmo 23, lea el Salmo 21. ¿Sí? Pero vean cómo el Señor utiliza la palabra de forma correcta. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Y esto, ¿verdad? Lo podemos leer en Deuteronomio 6, 16. ¿Qué se está utilizando? El Antiguo Testamento. Porque es lo que ha estado enseñándose a la nación de Israel. ¿Sí? Enseñándose la ley y los profetas, los salmos, los proverbios. ¿Sí? Ahí está. Y entonces, en el verso 8, dice que otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué el enemigo dice que todo eso dará? ¿Por qué el enemigo está diciéndole al Señor Jesús: ve los reinos del mundo y la gloria de ellos? Y le está diciendo: todo esto te daré si postrado me adoras. El enemigo está diciendo: todo esto te daré. ¿Y le estará diciendo verdad o mentira? No. El enemigo dice que todos los reinos del mundo a él le fueron dados. Jesús dice que el príncipe de este mundo, ¿o no? Sí. Pablo dice el príncipe, ¿verdad? El espíritu que opera en este tiempo, ¿no? Sí. Sobre los hijos de desobediencia. Y aunque el diablo dice que a él le fue dado los reinos y la gloria de los reinos,
Está mintiendo porque el Salmo 2 que leímos dice: pídeme las naciones por herencia en los reinos. ¿Sí? Por multitud. O sea, pídenos. ¿Qué está diciendo Dios, el Padre, a Jesús? Pídemelo porque esa es tu herencia. Una herencia. Y el enemigo en este tiempo, en las naciones, es un ¿qué? Usurpador. El verdadero rey de las naciones es Jesucristo. El único, el heredero de todas las naciones es Jesucristo. Me llama mucho la atención que en el verso 8 dice que lo llevó a un monte muy alto. Y los montes en la Biblia representan reinos. Y el diablo lo lleva a ¿qué? A un monte más alto, ¿sí? ¿Verdad? Diciéndole: mira, desde esta autoridad, ve todos los montes, ¿sí? Ve todas las naciones, ve su gloria. Yo te lo voy a dar si postrado me adoras. Y Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, su verso 1 en adelante, dice de esta manera. Mateo 17:1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que para nosotros que estamos aquí, si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y hay una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y ahora vemos a Jesús llevando a
discípulos a un monte alto. ¿Sí? Vemos a Jesús llevando a los discípulos a un monte alto. ¿Sí? La autoridad, ¿verdad? La autoridad que se ejerce desde los lugares altos, ¿no? ¿Sí? Porque tú te subes al monte más alto y entonces ves los demás montes, ¿sí? Y la Biblia dice que los montes representan las naciones. Pero de todos los montes siempre hay uno que es el más alto. El más alto. Y en ese nivel espiritual de autoridad está sentado ¿quién? Jesucristo. En el monte de Sión. ¿Sí? En el monte de Sión. Salmo 110. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Gloria a Dios. ¿Sí? Sí, amén. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Amén. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrece voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes de la tierra en su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberán en el camino, por lo cual levantará la cabeza. El Señor está gobernando desde Sion, desde el monte de Sion, con poder y autoridad. ¿Sí? Y la fiesta de tabernáculos anuncia el reinado de Jesús sobre todas las naciones. Sí, amén. El reinado de Jesús sobre todas las naciones de la tierra. Cuando yo leo el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, y en el verso 31 habla del juicio de las naciones. (25:31 de Mateo). Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Sí? Serán reunidas delante de él todas las naciones. Serán
de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos hacia su izquierda. ¿Sí? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y aquí es donde tenemos que reaccionar. ¿Sí? Jesús dice: mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes serán esos hermanos más pequeños? ¿Quiénes serán? ¿Sí? Está hablando del juicio de las naciones. ¿Sí? Está hablando que cuando el Señor venga, dice que se sentará en su trono de gloria, apartará, como aparte el pastor a los cabritos de las ovejas, y a la derecha a las ovejitas las pondrá a la derecha y a los cabritos a la izquierda. El rey le dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y habla de comida, habla de darle agua, habla de cuando eres forastero, que recoges al forastero, cuando está desnudo lo cubres, enfermo, cuando está en la cárcel lo visitas. ¿Sí? ¿Quiénes son esos hermanos pequeños? La iglesia de Cristo dice que son ellos. La iglesia dice: no, nosotros somos estos, los hermanos más pequeños. Pero este capítulo 25 habla especialmente de la nación de Israel. Se aplica a nosotros, pero habla especialmente hacia la nación de Israel. ¿Qué va a hacer el Señor cuando venga con poder y gloria? Separará cabritos de ovejas. ¿Qué va a hacer el Señor con los que amaron a Israel, cuidaron a Israel, protegieron a Israel? ¿Qué va a hacer con ellos? Les dirá: venid, benditos de mi Padre. ¿Sí? Dice: por cuanto verso 40, respondió el rey dirá: de cierto
principalmente se está aplicando aquí. Jesús lo está aplicando cuando lo está dando a la nación de Israel. ¿Cuántos pueblos aman a Israel? A la nación de Israel. ¿Cuántos quieren ver a Israel bien? ¿Cuántos pueblos? ¿Cuántas naciones? Reinos. Nosotros tenemos que orar mucho. Sí, amén. Si queremos ver a México del lado derecho. Sí, amén. ¿Sí? Tenemos que orar mucho. ¿O queremos ver a México del lado izquierdo? No. Tenemos que orar por México, por la elección de México. Casi siempre los problemas diplomáticos o problemas con Israel, así problemas, situaciones donde se hacen votaciones. México tiene un problema. ¿Vota a favor o en contra de Israel? Cuando se hacen votaciones para ver si le quitan el territorio a Israel, cuando se hacen votaciones para ver si les regresan Palestina, ¿México vota a favor o en contra? Lo que yo vi últimamente es que México hace abstención. Imparcial. México no vota a favor ni en contra. Una abstención. ¿Sabe qué? Pues yo no estoy ni a favor ni en contra. ¿Sí? Ahora, ¿le servirá a nuestra nación eso? Abstenerse. Conforme a la Biblia nos servirá. No. ¿Cómo podemos hacer que nuestra nación ame a la nación de Israel? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque para que se ame a alguien, primero alguien tiene que empezar a amarlo, Sí, amén. ¿o no? Sí, amén. ¿Sí? ¿No será que nosotros como Iglesia de Cristo debemos empezar a amarles, Sí. Sí, amén. a bendecirlos, Sí. Amén. Amén. a pedirle a Dios por ellos? Sí, amén. Cheque todo lo que está haciendo Israel. Israel está llevando alimentos a África. ¿Sí? Creando buenos medicamentos para los enfermos. Su sistema de cultivo es el más excelente, Gloria a Dios. el mejor. El mejor. Tienen la idea de forestar, no de desforestar. Siembran y siembran árboles, millones de árboles cada año. ¿Sí? Su tecnología está llegando a todo el mundo. Gloria a Dios.
Entonces, oremos para que México tenga el valor de tener su embajada en Jerusalén. Gloria a Gloria a Cristo. Dios. ¿Sí o no? Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién se atrevió a poner la embajada en Jerusalén? El Donald Trump. Eso fue el que se atrevió. Yo la voy a poner en Jerusalén. Gloria. Y la mayoría la tiene, ¿sabe dónde? En Palestina. ¿Y dónde debe estar la embajada? En Jerusalén. Jerusalén. Sí, amén. Sí. Amén. Tenemos que empezar a amar a la nación de Israel y tenemos que empezar a enseñarle a nuestros hijos lo importante que es Israel para el Señor. Sí, amén. Y que por lo que hagan con la nación de Israel serán puestos a la derecha o a la izquierda. Señor. ¿Dónde queremos ver a nuestra nación? Yo creo que Estados Unidos por eso tiene mucha prosperidad, porque es un pueblo que siempre está apoyando ¿a qué? A la nación de Israel. Sí, Sí, amén. amén. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Cristo. Cristo. Amén. ¿Y qué pasa cuando tú bendices a Israel? ¿Sabes que cuando tú bendices a Israel, te estás bendiciendo a ti mismo porque tú formas parte de esa nación? Sí, amén. Gloria a Cristo. Dios. Porque de los dos pueblos el Señor hizo uno solo. Amén, aleluya. ¿Sí, hermanos? Amén. Y cuando tú, ¿verdad? Pides a Dios por la paz de Jerusalén, ¿qué va a mandarte Dios a ti? La paz a ti. Sí, amén. Mi paz os dejo Gracias, Señor. y mi paz os doy. ¿Sí, hermano? Sí, amén. Entonces, los montes representan las naciones. Por eso siempre un monte alto para ver los demás montes, ¿no? Sí. Y pídeme y te daré las naciones por herencia y los pueblos por multitud. Hermanos, es una realidad. Cristo gobernará sobre todas las Sí, naciones. amén. Sí, amén. Sobre todas las naciones. Gloria a Cristo. Y van a ser bendecidas las naciones que vean por el pueblo de Israel. Sí, amén. Amén. Los que no, verso 41. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, a fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve enfermo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando tuvimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y vean lo que dice el Señor: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sí? Vean nada más. Qué tremendo, ¿no? Sí, amén. Estaba viendo unas cosas aquí, estudiando. Y quiero que apunte esto si trae
Cuando los hermanos judíos dicen Elohim, ¿qué están diciendo? Elohim, claro, en hebreo. ¿Qué estarán diciendo ellos? Ellos están diciendo Dios. ¿Sí? Están diciendo Dios especialmente en unidad. ¿Sí? Yahweh, el gran Dios, Elohim. Cuando tú oyes a alguien que diga Yeshua HaMashiach, ¿qué está diciendo? Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. ¿Sí? Cuando tú oyes que dicen Ruach HaKodesh, ¿qué están diciendo? El Espíritu Santo. Cuando tú oyes que dicen Torah, ¿qué están diciendo? La Torah. Y Torah en hebreo significa instrucción en justicia. Equivocadamente llamada ley. ¿Cómo tradujeron y Torah y pusieron ley en nuestra Biblia? Y si tú buscas la traducción de Torah es instrucción. Es instrucción. Todo el Antiguo Testamento es pura instrucción. Pura instrucción. ¿Sí? Pero equivocadamente llamada ley. Para que lo pudieran comprender. Pero se perdió el sentido. ¿Qué son los 39 libros del Antiguo Testamento? Instrucción en justicia. Hoy todos le tienen miedo al Antiguo Testamento y dicen, no, eso es la ley, eso es la ley, eso es la ley. Y es que instrucción. Cuando oigan la palabra Tanakh, ¿qué quiere decir? Tanakh, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. ¿Sí? Y esta palabra Brit Hadashah significa Nuevo Testamento. El Brit Hadashah, Nuevo Testamento. ¿Sí? Vean. Si alguien de nosotros ora y dice, oh Elohim, a tu nombre la gloria, ¿qué estaremos diciendo? El Dios en unidad, el Dios creador. ¿Sí? ¿Ya ven? Por eso la primera carta de Tesalonicenses 5:21 y la idea es aprender esto sin qué, sin judaizar. Primera Tesalonicenses 5:21, examinando todo, retenedlo. Examínalo todo. ¿Y qué? Retén
examinándolo todo, retenerlo bueno. ¿Qué nos dice Números 15:15? Números 15:15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. El mandamiento era solo para la nación de Israel o también para los extranjeros. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación. ¿Y quién? Y el extranjero. Un mismo estatuto. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Verso 16, ¿verdad? Una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Ya ven? O sea, era diferente para el extranjero los mandamientos de Dios. Lo mismo. Por eso la primera carta de Corintios 12:2, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba como se lleva a los ídolos mudos. Dios no quiere que seamos como un ídolo mudo. Entonces, hoy dicen, solo tengo que obedecer la ley de Cristo. Y esa ley de Cristo es amar a Dios y a los hombres. Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar, sabían que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén, aleluya. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Está? ¿Ok? Deuteronomio 10:12.
Deuteronomio 10:12. Ahora pues Israel te pide Jehová tu Dios de ti, sino que le temas, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Gloria a Dios. ¿Sí? Vean. Mateo 22, 35 al 40. Mateo 22, 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? De esos dos mandamientos depende toda la ley. Esa palabra depender, gramatai, significa colgar. Gramatai. ¿Sí? Entonces, los 613 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esos 613 mandamientos, arriba están suspendidos por 10. Fíjense bien, los 613, ¿sí? Arriba los sostienen 10 mandamientos. ¿Sí? Los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo 28, esos 10 mandamientos, de ahí dependen los 613 mandamientos. Pero el Señor nos dice que se resumen 2, y entonces esos 10, arriba de esos 10, ¿verdad? Están los 2 mandamientos más grandes. Entonces los 2 mandamientos más grandes, ¿sí? Sostienen los 10, y los 10 sostienen los 613 mandamientos. ¿Sí? Gramatai, colgar. ¿Están colgando? ¿Sí? Hoy de nuevo, de los 2 mandamientos, ¿cuelgan los 10 mandamientos o no? Sí. Jesús dijo eran 2, de esos 2, ¿cuelgan los 10? Y de esos 10, ¿qué habla Moisés en Éxodo 20? ¿Cuelgan los 613 mandamientos? A ver, uno de los 613 mandamientos era, si tu buey acornea a otro buey y lo mata, ¿sí? Pagarás el buey. ¿Sí? Y el buen muerto será para ti. ¿Qué pasa en un pueblo si pasa eso? Se acornea y ya lo mató y no paga. Los 2 mandamientos sostienen los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos sostienen los 613 mandamientos. ¿Qué pasa si el límite de tu vecino tú lo
Le quitas el límite y lo recorres para hacer más grande tu propiedad. ¿Qué dice la Biblia? En la ley, ¿qué dice? ¿Se puede? No. Estamos en la gracia, ¿se puede entonces? No. No se puede. No se puede. Porque está invadiendo un lugar que no le corresponde. No se puede. ¿Qué pasa por decirse si se tomaba una mujer y después empezaba a levantarle mala fama? Y los padres sacaban la prenda de la virginidad, o sea, la sábana, y decían, este hombre está hablando mal de nuestra hija y aquí están las pruebas de la virginidad. ¿Qué pasaba? Lo castigaban. Sí, lo castigaban. Y obligaban a que viviera con ella y no la podía despedir ni divorciar. Ajá. ¿Sí? ¿Hoy qué hacemos? No podía. ¿Hoy qué hacemos? Sí, eso. Ganas quieren ¿Hoy qué hacemos? Está difícil, ¿no? Pero ahí hay un mandamiento. Sí, amén, gloria a Dios. Si te acuestas con una joven que no tiene esposo, te tienes que casar con ella. ¿Hoy qué hacemos? No, pues que la verdad no nos acostamos, pero no nos queremos. Entonces, ¿para qué se acuestan? ¿No? Ahí están los mandamientos. Hoy, otra vez, los 2 mandamientos más grandes. Sí. De ahí cuelgan los 10 mandamientos. 10, ajá. ¿Sí? Y de esos 10 mandamientos cuelgan 600. los 613 mandamientos. Sí, amén. Los 613 mandamientos. Uno de ellos, que dejaran reposar la tierra cada 7 años. ¿No? Para que Dios te prosperara. Sí, amén. ¿Sí? Otro de ellos es, si te encontraras el asno de tu vecino, pues lo regresarás. Sí. ¿No? Como en el caso de Saúl, que se le perdieron las asnas, ¿no? Sí, se perdieron. Se perdieron. Pero ¿qué mandaron a decir? Las asnas ya las encontramos, ahora tu papá ya anda preocupado por ti porque no te encontramos. Sí. Sabía que ¿No? Y entonces, voy de nuevo. Los 2 mandamientos sostienen 10. los 10 mandamientos y los 10 mandamientos los 613. Y es claro, o sea, si tú vas a practicar 2 mandamientos nada más, entonces pues, tú no vas a robar a tu prójimo. Gloria a Entonces tú no le vas a hacer daño a tu prójimo. Amén, aleluya. Entonces tú no vas a hablar mal de tu prójimo, Gloria a Cristo. Dios. ni levantar calumnia contra tu prójimo. Amén, gloria a Dios. Porque si dices, no, yo estoy cumpliendo nada más 2 mandamientos, pues tienes que cumplir los 613 que hablan de no hagas daño, no hagas daño, no hagas daño, no hagas daño y no hagas daño. Amén. Gloria a Dios, amén. ¿Ya ven? Ahora, entendemos que todos los mandamientos pequeños cuelgan de los más grandes, Gloria a Dios. ¿no? ¿Sí o no? Sí, amén.
Bueno, nos van a decir, los mandamientos no salvan. No somos salvos por guardar los mandamientos, somos salvos por la fe en Cristo. Sí, amén. Muy bien. Somos salvos por la fe en Cristo, pero los que son salvos, pues guardan los mandamientos. Amén. Aleluya. ¿No? Gloria a Cristo. ¿Sí o no? Sí, Sí, amén. amén. Entonces, Iglesia de Dios, examinémoslo todo. Amén. Gloria a Cristo. Sí, como nos dice la primera carta de Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, pretender lo bueno, desecharlo. ¿Sí? Examinémoslo todo. Volvemos a decir, estamos solo para informar. Gloria a Dios. Usted tiene que ver qué va a hacer Amén. con la Cristo vive. información. Sí, amén. ¿Sí? Entonces, usted no se espante cuando alguien diga Elohim, cuando alguien diga Yeshua HaMashiach, cuando alguien diga Ruach HaKodesh, cuando alguien diga Torah, cuando alguien diga Tanakh, o Brit Hadashah, ¿verdad? No se espante. Porque es como si ahorita yo le dijera al padre Abba, Sí, amén. ¿o no? ¿No es hebreo eso? Sí, amén. ¿No la Biblia lo dice en Romanos 8? El Espíritu mismo da testimonio en nuestro Espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Leemos ese texto y oramos. Gloria a Dios. Romanos 8. Verso 15, Romanos 8:15. Pues no había recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que había recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Sí, amén. Sí, amén. ¿Ya? A la misma Biblia tiene algunas palabras en hebreo. ¿Sí? Abba, Padre. Como, ¿sí o no? La Biblia dice Jehová Shalom. La Biblia lo dice. ¿Sí o no? La Biblia dice Jehová Sidkenu. Jehová justicia nuestra. ¿No lo dice? Sí, amén. ¿Sí o no? La Biblia dice Jehová Nisi. Sí. La bandera, el estandarte. Sí, amén. ¿Sí o no? La misma Biblia dice Jehová Jireh, Sí, amén. nuestro proveedor. Sí, amén. Jehová Rafa. Sí, amén. ¿Sí? Sí, amén. ¿Sí o no? La misma Biblia lo dice. Sí, amén. Amén. Aleluya. ¿Sí? Jehová Ra. ¿No? Entonces, no le tengamos miedo al hebreo, porque esa lengua habló el Mesías. Sí, amén. Sí, amén. ¿Sí? Y cuando tú, ¿verdad?, aprendes, dices, ok, gloria a Dios. Dos mandamientos sostienen 10. Sí. Los 10 sostienen los 613 mandamientos. Sí, amén. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas.
No he venido a probar, sino a cumplir. Porque es cierto, digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aprendan. De manera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los practique y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. ¿Sí o no? Entonces, 2 mandamientos sostienen los 10 y los 10 los 610. Y entonces nada más hacemos los grandes y los pequeños. Los mandamientos pequeños. ¿Qué hacemos? Se cumplen con los 2 grandes. Se tienen que cumplir porque al hacer los 2 grandes estás cumpliendo los 10 y estás cumpliendo los 603. Amén, aleluya. Gloria a Cristo. ¿Cierto? Sí, amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué practicamos mandamientos? Para salvarnos. Porque ya somos ¿qué? Salvos. Por eso los practicamos. Sí, amén. Por eso oramos, por eso cantamos, por eso leemos la Biblia, por eso ayunamos, por eso predicamos la palabra, por eso dejamos lo malo. ¿Por qué? Porque el Señor nos salvó. Sí, amén. Pura gracia. Gloria a Y por Dios. eso, dale una ofrenda a tu Padre. Amén. Dale esa ofrenda de palmas al Señor. Con todas tus fuerzas. Dale esa ofrenda de palmas al Señor. Dale al Señor la gloria. No necesitamos multitudes, pero necesitamos amar al Señor para alabarle. ¿Sí? Porque cuando se ama al Señor, se le alaba, se le da gloria. Todos los mandamientos son de Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a recoger la ofrenda. Vamos a pedirle a la hermana Samira que cante una alabanza y nos